Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Astrología. Hoy nos adentramos en una combinación cargada de intensidad, visión y pasión. Escorpio con luna en Sagitario. Una mezcla que une el poder transformador de Escorpio con el espíritu aventurero y optimista de Sagitario. Prepárense para explorar cómo estas energías pueden convivir en una personalidad única y fascinante. Escorpio, regido por Plutón, es conocido por su intensidad emocional, su capacidad para transformar y su conexión con los misterios de la vida. Este signo representa las profundidades de la psique y la valentía para enfrentar lo desconocido. Imagina a alguien que siempre está dispuesto a mirar más allá de la superficie, que busca respuestas en las sombras y que posee una fuerza interior inquebrantable. Por otro lado, la luna en Sagitario, bajo la influencia de Júpiter, aporta una energía completamente distinta. Aquí encontramos un alma que anhela la expansión, el conocimiento y la libertad. Las emociones de Sagitario están teñidas de optimismo y curiosidad, siempre buscando experiencias que alimenten su espíritu. Es la luna de los soñadores, de quienes no temen aventurarse en nuevos horizontes, ya sea a través de viajes físicos o intelectuales. Cuando estas dos energías se combinan, crean una personalidad magnética y apasionada. Escorpio con luna en Sagitario es alguien que vive intensamente, pero que también busca sentido y propósito en todo lo que hace. Por ejemplo, imagina a una persona que trabaja en investigación científica. Su lado escorpiano lo impulsa a profundizar en los detalles, mientras que la luna en Sagitario la inspira a aplicar esos descubrimientos a un propósito mayor, como mejorar la vida de las personas o proteger el medio ambiente. Sin embargo, esta combinación no está exenta de conflictos internos. La profundidad emocional de Escorpio puede chocar con el deseo de Sagitario de mantener las cosas ligeras y optimistas. Por ejemplo, alguien con esta configuración puede sentirse dividido entre la necesidad de procesar emociones intensas y el impulso de seguir adelante sin detenerse demasiado. Esto podría manifestarse como una lucha por equilibrar el tiempo dedicado a reflexionar sobre experiencias pasadas con el deseo de avanzar hacia nuevas oportunidades. En algunos casos, esta persona podría sentir que está constantemente atrapada entre el pasado y el futuro, como si no pudiera estar completamente presente en el momento. En las relaciones personales, esta mezcla es tan fascinante como compleja. Escorpio aporta compromiso y profundidad emocional, mientras que Sagitario añade entusiasmo y la búsqueda de experiencias compartidas. Por ejemplo, esta persona podría ser alguien que organiza un viaje para explorar lugares espirituales o históricos, combinando su necesidad de conexión emocional profunda con el deseo de expansión intelectual y cultural. Este tipo de personas también puede ser extremadamente leal en relaciones cercanas, pero a la vez necesita espacio y libertad para crecer, lo cual puede ser un desafío para quienes buscan un vínculo más tradicional. Entre sus puntos fuertes, destaca la capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. Escorpio aporta resiliencia y determinación, mientras que Sagitario ilumina el camino con optimismo. Imagina a alguien que enfrenta un cambio importante, como mudarse a otro país, mientras que su lado escorpiano procesa las emociones intensas del cambio. Su luna en Sagitario lo motiva a ver esta experiencia como una aventura enriquecedora. Esta capacidad de ver el lado positivo en medio de la adversidad es una de las claves de su fortaleza. Sin embargo, también enfrentan desafíos. El perfeccionismo emocional de Escorpio
puede entrar en conflicto con la tendencia de Sagitario a ser impaciente o a evitar profundizar demasiado en cuestiones emocionales. Por ejemplo, alguien con esta configuración podría tener dificultades para establecer límites claros en relaciones que ya no les sirven, prefiriendo evitar el dolor del proceso transformador en favor de mantener una apariencia de ligereza. A veces, estas personas pueden sentirse atrapadas en una montaña rusa emocional, alternando entre momentos de profunda reflexión y otros de evasión o superficialidad. En términos de desarrollo personal, Escorpio con Luna en Sagitario prospera cuando encuentra un equilibrio entre la introspección y la acción. Estas personas se benefician al participar en actividades que combinen su profundidad emocional con su amor por la expansión, como el voluntariado en proyectos humanitarios, el estudio de filosofías transformadoras o incluso la escritura de libros que inspiren a otros. Al integrar su mundo emocional con su deseo de crecimiento, pueden transformar su vida y la de quienes los rodean de una manera significativa. Este equilibrio entre la transformación personal y la exploración del mundo exterior se convierte en la clave de su bienestar emocional. Para alcanzar el equilibrio, es fundamental que estas personas aprendan a honrar tanto su necesidad de explorar emociones profundas como su deseo de libertad y crecimiento. Practicar la meditación o el yoga puede ser una forma poderosa de conectar estas dos energías, permitiéndoles procesar emociones intensas mientras se mantienen abiertos a nuevas experiencias. Además, podrían beneficiarse de actividades que les permitan conectar con su visión a largo plazo, como el aprendizaje de nuevas habilidades o la participación en viajes que los desafíen a pensar de manera más amplia. En conclusión, Escorpio con Luna en Sagitario es una combinación llena de posibilidades y contrastes. Estas personas tienen el potencial de ser visionarios, apasionados, capaces de transformar no solo su propia vida, sino también la de quienes los rodean. Con la intensidad de Escorpio y la esperanza de Sagitario, no hay límite para lo que pueden lograr. A medida que aprenden a integrar estas energías de manera armónica, descubrirán que las emociones intensas pueden coexistir con la libertad y la expansión personal, llevando sus vidas hacia nuevas alturas. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.